Bueno, y hoy va a ser un día muy dinámico y muy chulo porque vamos a hablar sobre tipografía. Entiendo yo que es un área muy importante del diseño gráfico y quién mejor para explicarlo que Madeline Rodríguez, alias Maroba, mejor conocida como Maroba, máster en diseño editorial por la IED Madrid 2013-2014, es freelancer, destacada en las áreas de caligrafía y lettering, en fin, campos del diseño tipográfico. Ha impregnado su marca y estilo a través de empresas como Greenbowl, Rica, La Miguelina en Bonao, entre otros. También es docente, ha impartido cursos de caligrafía y lettering en Chabón, Funpack Moments y el Centro Cultural de España, que hablando de este último, donde siempre realizan lo que es la Semana Tipográfica de Santo Domingo, Santo Tipo, un evento, un festival que enaltece lo que es el área tipográfica. Entonces, Maroba, con nosotros. Hola. Hola, bienvenida. Hola. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. También lettering es como algo abstracto, así como... Porque yo soy el tipo de persona que escribe, que empiezo escribiendo en mayúscula, termino en minúscula, meto una cursiva, saco un cajón. Y es como todo un enigma para mí. Pero yo siento que al mismo tiempo aquí está muy de moda el lettering y uno piensa que el lettering solamente es la letra bonita, cursiva, pero hay muchísimos tipos de tipografía. O sea, el álbum de Drake que tenía que If you're reading this, it's too late, escrito parece como por un niño de 3 años. Eso es tipografía también. Claro. Entonces, me encantaría que tú hablaras un chin de eso, como cómo tú entras en la tipografía, qué tipo de tipografía te llamó el interés primero, por así decirlo. Bueno, sí. Lo interesante aquí es que vamos a hablar un poquito de cuáles son las diferencias entre estas tres disciplinas. Claro. Como mencionó Julio, la tipografía, el lettering y la caligrafía, que son primos. Yo siempre digo, son primo hermanos, pero son diferentes y se ejecutan de manera diferente. Mi interés por las letras inició, bueno, soy diseñadora gráfica y la tipografía es el elemento principal en el diseño, ¿sí? Es el elemento que transmite más comunicación, ¿sí? No solo por el tipo de letra en sí, sino por la estructura de la misma. Entonces, mi interés de dibujar letras nace específicamente de ahí. Como diseñadora, decidí aplicar los conocimientos de la tipografía como elemento principal del diseño al dibujo y también a la letra escrita. Realmente en el diseño gráfico entiendo yo que tenemos que importantizar lo que es la tipografía. Sí. Siempre hablamos de los colores, pero los colores se aplican en muchas carreras. Hablamos de la ilustración también se aplica en muchas carreras, pero la tipografía en sí es como el periodismo de la comunicación. Cuando uno habla de comunicación, uno habla de periodismo como en la área que la representa. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la tipografía en sí, o sea, la sistematización, lo que son las licencias. Háblanos un poco sobre eso. El diseño editorial también, muy importante, Claro. es la tipografía. O sea, háblanos un poco. Bueno, la tipografía es el arte de elegir tipos para componer textos y luego estos textos se imprimen. Se imprimen, bueno, conocemos como imprimir sobre papel, pero también se llama imprimir sobre pantalla. Claro. Esos son términos que se utilizan para entender que la tipografía en principio es física. O sea, cuando surgió la tipografía en los años 1400, que fue con la creación de la imprenta por Gutenberg, pues teníamos la tipografía que era física. Esto quiere decir que las letras eran hechas sobre unos taquitos de plomo en forma de relieve Como un sellito. Como un sellito, prácticamente, exacto. Donde las letras estaban al revés, luego se entintaban, se ponía el papel, se pasaba por una prensa y de esa manera se imprimía. Ya tú sabes el trote que era de que escribiera una oración. Se rompía la bloque en muñeca. bloque. Era, y todavía es un trote porque a diferencia de aquí, en Europa todavía se utiliza bastante. De por sí hay estudios de diseño que solo trabajan con tipografía física o también se le llaman tipos móviles. Y efectivamente se iban componiendo el texto sobre una regla específica, poniéndolo letra por letra y al revés. Si tú te equivocabas, era un problema, porque ahí no teníamos control Z, como las... Claro. Tú tenías que volver a componer, a amarrar y poner todo esto en una caja para poder entintar, poner el papel y pasar por la prensa. Entonces, en principio, la tipografía es física. Hoy en día, la tipografía se conoce más de manera digital. Las letras que estamos siempre... cuando estamos escribiendo en la computadora o haciendo comentarios en Instagram y eso, estas son las tipografías. Y ahora se conocen más como digitales, pero en principio la tipografía es física. Entonces,
surgió por la necesidad de tener un medio de comunicación masivo, o sea, que fuera reproducible. Esa es una de las características de la tipografía, que es reproducible. El mismo texto que yo puedo componer aquí con una tipografía X, lo puedes hacer tú, Julio, o lo pueden hacer ustedes, chicas. Entonces, por eso la tipografía es reproducible, a diferencia de la caligrafía y el lettering. Entonces, hablando de combinaciones tipográficas, porque hay varios tipos. Sí. De lo que yo me acuerdo que me dieron en clase, hablamos de tipografías que son de exhibición, hablamos de tipografías que son manuscritas, sans serif, serif, para la gente que no conoce, serifa, que es esta que hace, que sale. Ni que esta. No, ella sale. Y la A no es como palo seco nada más, ¿sí? Porque palo seco es sans serif. Sí. Sino que tiene una serifa. Como una colita, una colita. Exacto, una terminación. Bien alineada, o sea, como acurviada. Ahora, si hablamos del slab serif, que es moderna, que es ahora del siglo XX, estamos hablando de que, o sea, es como recta. O sea, sale la serifa, pero media recta. Entonces tiene pero han salido varios tipos. Hay muchas teorías que hablan de varios tipos de tipografía. ¿Cómo cuántos tipos de tipografía hay? Es como infinito. Mira, cuando tú investigas sobre cómo se clasifica la tipografía, ya sea en libros o en internet, tú vas a encontrar diferentes clasificaciones. Y estas clasificaciones van variando porque a medida que fueron creándose los tipos de letra, a medida del tiempo, pues fueron creándose diferentes. Claro. Entonces puedes encontrar algunas que solo tenga 4 clasificaciones, como por ejemplo, tú vas a encontrar una que te diga, solo hay sans serif, serif y manuscrita. Exacto. Y ahí tú tienes una clasificación de 3. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se ha ido creando y tú puedes encontrar una clasificación de hasta 9 tipos de letras y cada una tiene sus variantes. Entonces, la clasificación en sí es extensa. Y se habla de clasificación en principio cuando se habla de tipografía que se va a imprimir. Porque en principio era para imprimir. Para print, claro. Entonces, ahora tú puedes encontrar un montón de letras, pero todas bajo esa clasificación son como cambios, algunos cambios que se han creado, puesto que ahora se utiliza mucho la tipografía para medios digitales. Entonces, no son las mismas. Tienen características diferentes a las que se utilizan para imprimir sobre papel. Entonces, así vas a encontrar una gran variedad. Lo importante es saber, como decía Julio, a veces tú le preguntas a ciertas personas que estudian diseño o profesionales también, ¿cómo se clasifican las letras? Y probablemente te van a decir en sans serif y serif. Pero la pregunta es, ¿cuántos serif existen? Claro. Hay 4. Hay 4 tipos de serif y en variaciones, inclusive hay unas tipografías que se han creado en los últimos años por el tema de los medios digitales, en donde solo tienen medio serif. Y eso es un poco extraño, pero es algo que se va creando a medida de las necesidades que se van creando en los medios de comunicación. Entonces, también están las manuscritas, como dice Julio, que son las letras que son corridas, que también se llaman letras script. Se llama manuscrita porque en principio vienen dadas por lo que es la caligrafía manual, o sea, la gestualidad, que todo el mundo tenemos la capacidad, ¿no?, de poder escribir. Entonces, por ejemplo, el slab que tú mencionabas es un tipo de serif. La característica es que ese serif es cuadrado. Es cuadrado, ¿sabes? Es cuadrado. Y hay un serif antiguo que es en forma triangular, que la unión es ovalada. Pero esas son características muy específicas. Hay que ser muy crítico, muy entrado en el área para uno descubrir. Que tú tienes... Y tiene que apasionarte mucho. Claro. ¿Cuál es tu favorita? Que no me digas ni letters ni caligrafía. No. ¿Cuál es tu favorita? Es que depende, no te puedo decir, tengo una favorita. O tu estilo, como por dónde va cuando tú, no sé. Bueno, es que hablando de tipografía, cuando no te puedo decir una específica, porque cada una se utiliza para cosas diferentes. Exacto. Es como ustedes tienen revolteado, que la tienen con una sans serif, pero tienen el live con una script. Exacto. Que va muy acorde. Entonces, ahí va a depender de qué yo quiero comunicar en un diseño específico que yo esté realizando. Entonces no puedo irme ni por una ni por la otra. Como, espérate, voy a hacer un diseño editorial donde tengo grandes columnas de texto, en texto muy pequeñito, como un periódico, por ejemplo, pues yo voy a necesitar un serif romano. O sea, son esos serif antiguos, que es la más adecuada para ese tipo de texto. Entonces no puedo irme por una ni por la otra. Pero Maroba dice que es la más adecuada, pero también uno se puede arriesgar, porque todo es al final estrategia. En diseño estamos hablando de estrategia y de función. Claro. Entonces, en términos, por ejemplo, de lo corporativo,
porque al principio se crearon la tipografía para transmitir esos mensajes a la forma de uno leer las palabras, pero también uno tiene que entender que la tipografía en sí, la forma tipográfica, transmite mensajes. Claro. Entonces, por ejemplo, a la hora de combinar, como tú bien decías, por ejemplo, revolteado y live con ese manuscrito, el diseñador muchas veces se identifica y se dice, concho, buen diseñador, por la forma en que combina la tipografía. Y no necesariamente tiene que tener colores ni nada. Yo puedo hacer una combinación tipográfica que tú quede wow, y el fondo blanco y tipografía nada más. Exactamente. Eso viene dado por varias características. Una de ellas es elegir una buena familia tipográfica. Una familia tipográfica puede ser que yo tenga una tipografía X, pero esa tipografía inclusive tenga dos variantes, una serif y una sans serif, que es probable. Si tú tienes una tipografía que es tan completa como esa, pues tú no necesitas utilizar otra. Exactamente. Entonces, no hay necesidad. Y la simplicidad. Sí, exacto. Lo más recomendable es utilizar solo 2 tipografías en un diseño. Ya cuando pasa 3, 4, ya es un mangú que estamos haciendo ahí. Se genera confusión, hay mucha confusión. Mucho ruido visual. Exactamente. Entonces, ¿qué se toma en cuenta al momento de combinar tipografías? Bueno, hay un tema de contraste. El que yo acabo de mencionar es un contraste en la forma. Si tenemos una tipografía sans serif y una serif, pues hay un contraste en la forma. También se puede hacer contraste por el grosor o por el peso visual de la tipografía. Si tú tienes una bold, como revolteado, que medio bold, y una light, bueno, pues ahí también tienes un contraste y eso te crea, ¿no? Esa comunicación que de alguna manera te llama la atención. Y sí, porque es bien impactante. Claro, es un impacto visual que se crea utilizando una forma u otra. Entonces, hay muchas herramientas, maneras, más bien, de combinarlas, siempre y cuando se conozca cuál es la forma y la función de cada una. Entonces, es sumamente interesante. Hay muchísimas páginas que presentan como esas combinaciones para ayudar al diseñador, pero eso es cuestión de tú sentarte en Illustrator y empezar a poner. Ahora, Maroba, hay mucha tipografía que yo, o sea, como diseñador se oye muy mal uno decir, la cosa está fea o no me gusta, porque en diseño no se puede hablar así. Sí. Entonces, hay tipografías que realmente como que no combinan en ningún aspecto. ¿Tú crees que a la tipografía se le puede sacar partido? No importa si está mal hecha, si tiene... O sea, digo... Si está mal hecha, ¿en qué sentido? O sea, digo mal hecha en el sentido de que la curva está... No así, sino como que tipografía que vemos y decimos, está fea, esa tipografía está fea, como que no combina con nada. Es que la tipografía en sí te transmite algo y eso es importante. Eso es parte del diseño. Eso es parte. A veces tú dices, mira, yo voy a utilizar esta tipografía X, pero hay una sensación, hay una emoción y también depende de qué tú quieres transmitir con ella. ¿Qué tú piensas de Comic Sans? Comic Sans, te voy a repetir lo que me dijo uno de mis profesores de tipografía. Que todos los diseñadores son como, no. Sí, todos los diseñadores odian la Comic Sans, pero uno de mis profesores de tipografía nos decía, no hay tipografías malas. Eso es lo que yo quería sacar. Tú tienes que saber cómo utilizarlas. Claro. Probablemente para revoltear una Comic Sans no te va a funcionar. Claro. Pero puede ser que para un tema infantil sí te funcione. Ahora tú tienes que saber cómo utilizarla. Pero todo el mundo odia la Comic Sans. Sí, de por sí hay gente que dice, odio la Comic Sans y ni siquiera saben por qué lo están diciendo. Exacto. Entonces, es un tema de ver, de buscarle la vuelta. Y se pueden hacer cosas interesantes. No estoy diciendo que es la mejor tipografía, ni tampoco estoy diciendo que es la peor, porque hay muchísimas malas. Y más ahora, como está tan en auge el tema del diseño tipográfico, no tanto aquí en República Dominicana, pero sí en Estados Unidos, en Europa, por el tema de digitalizar, pues muchas veces no se toman en cuenta cuáles son las características más importantes para diseñar una tipografía y tú encuentras cosas por ahí que son desastrosas. Desastrosas en el sentido de que tú encuentras una tipografía gratis y te pones a textear algo y de repente no tienen tilde. Ay, sí. Que tienes tú que convertir la cosa en línea para entonces poder hacer... Que eso no debería hacerse. No si sabe. Simplemente no tiene tilde, no funciona, no se debe utilizar. Porque eso te va a quitar tiempo y además se va a ver fuera de... Claro. Claro, se ve fuera de lugar. De por sí, yo he visto diseños en la calle, señores, donde hay palabras que llevan tilde y cuando tienen la vocal que lleva la tilde, como esa tipografía no tiene la tilde, el sistema lo que hace es que te la cambia. Ay, sí, te cambia esa Y letra. te la pone por otra. ¿Tú no has visto eso? Sí, Eso es muy Y no se delicado. fijan. Eso es muy Y delicado. te ponen exacto, en otra tipografía, la letra con la tilde. Exactamente. ¿Qué? Entonces tú te quedas mirando y tú dices, pero que hay algo que está mal. Y, Sí. y al final es eso, que el programa te cambia. Sí. Y te dice, no, espérate, que no entiendo, que tú me estás poniendo una tilde
tilde y esta tipografía no la tiene, entonces el sistema solito te la cambia y se nota. Entonces son cosas que los diseñadores deben tener muy en cuenta, porque es muy importante. Entonces, Claro. la tipografía se separa en dos aspectos, dos grandes ramas, que son microtipografía y macrotipografía. La micro, que es de la letra en sí, o sea, del tipo de letra en sí, y la macrotipografía, que se encarga ya del grid, de lo que es la composición a nivel general de la tipografía. Háblanos un poco sobre estas dos áreas. Mira, cuando estamos hablando de macrotipografía, como tú lo ves como algo editorial, donde hay mucho texto, el trabajo es sumamente delicado. Sí, bien. Porque hay un conjunto de elementos más bien tipográficos, no voy a hablar de imágenes, donde todo debe hacer como un match. Y eso, todo ese conjunto también te transmite sensaciones. Y hay que tener conocimiento, no solo de los tipos de letra y de cómo crear una columna de texto y cómo crear los espacios o cómo cuidar el kerning. El kerning es el espacio entre una letra y otra. Okay. Que a veces tú ves textos y ves unos espacios que son muy molestosos y es difícil de leer. Entonces ahí tú debes tener en cuenta muchas cosas, como es el equilibrio, que no hayan ríos. Los ríos son esos huecos que se ven, que te dificultan la legibilidad. Y la lecturabilidad, que son cosas diferentes. Por ejemplo, hay letras específicas como la B, la V y la A. Que tienen espacios. Exacto, porque la V Claro. tiene un punto, entonces la A se pone aquí. Claro. Entonces hay que unir un chin, que eso lo hace sistemáticamente la Exacto, eso es por un tema más visual que Claro, otra cosa. O sea, todas las letras vienen con un espacio específico entre una y otra, pero hay letras como esas, como la V y la A, que quedan entonces como un triángulo, un hueco, un blanco Claro. visual que molesta. Entonces ahí tú muchas veces manualmente tienes que juntarlas un poquito para que eso no suceda. Entonces son cosas muy mínimas, pero que cuando uno se entra mucho en ese mundo y realmente le ve la importancia que tiene a nivel comunicacional la tipografía, pues uno se da cuenta de todas esas mínimas Ven como cositas. Sí, son cositas que a veces estoy trabajando con algunos amigos y estoy mirando algo en pantalla y me quedo así como, y digo, espérate, que hay una cosita ahí. Y mi amiga me dice, pero, y yo, sí, míralo ahí. Entonces, son cosas que de verdad, cuando uno lo vive, como dice Julio, cuando uno lo siente, pues sí. Y es muy importante. De verdad Y yo que sí. veo que tú has trabajado desde murales y portafolio de marca hasta objetos personalizados y cosas mucho más personales. ¿Qué es como tu ambiente favorito para imprimir una tipografía? O sea, ¿tú prefieres hacer murales o te gusta más hacer los objetos personalizados? ¿Qué te llena a ti? Cuando te llega un proyecto, tú dices, por fin me llegó este tipo de proyecto que yo quería. Bueno, mira, ya ahí la cosa cambia. Claro. Ya ese es otro tema. Claro. Ya ahí estamos hablando de lettering. El lettering es la letra dibujada. Entonces ya eso no es tipografía. ¿Sí? Esos son tipos de letras. Entonces, ya ahí sí puedo hablar de cuál es mi tipo de letra favorita para realizar mediante el dibujo, que es la letra script o letra corrida. Entonces, como ya yo tengo, podría decirse que una marca, ¿no? Con este tipo de letra, pues cuando un cliente se acerca a mí para personalizar objetos o productos, pues ya es 100% seguro que nos vamos a ir por esa línea, ¿sí? Aparte de que es una letra muy llamativa que a la mayoría de gente le gusta y bueno, siempre nos vamos por esa línea para personalizar los productos. Ahora bien, hay proyectos gráficos que me han solicitado para diseño gráfico en específico, donde quieren la letra dibujada. Entonces ahí yo, como diseñadora y conocedora de los tipos de letras, les digo, no, mira, a ti te conviene para este proyecto este tipo de letra. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más legible, porque tú lo vas a utilizar en tal producto, porque va a tener tal tamaño y un sinnúmero de cosas. Entonces ahí ya entramos en una negociación de, espérate, que esto no te va a funcionar. No lo voy a hacer solo de que por, déjame hacerlo. Claro, yo no me equivoco, por ejemplo, en Santo Tipo, porque yo he participado de las dos ediciones que han hecho. Ah, wow. Si no me equivoco, fuiste tú que mencionaba que el lettering hay que verlo como un recurso del diseño. Exactamente. Y también que, por ejemplo, un buffet de abogados no puede tener de logotipo un lettering. O sea, no sé si fuiste tú que mencionaste esa Como que cada perfil como tiene que como esa- su... Viene no teniendo transmitiría el mensaje Claro. adecuado. Bueno, exactamente. Pero cuando hablaba de, yo recuerdo el ejemplo del bufete de abogados que puse, me refería a un lettering script.
Okay. Por ejemplo, como está Live. Live, exacto. O sea, un bufete de abogados con su nombre hecho así en script, pues no le tiene la conviene seriedad que por necesita. el tipo. Exacto. Ahora, no tiene que ver el tema del lettering en sí, pues porque yo puedo hacer el diseño del logo de un bufete de abogados que probablemente le convenga una tipografía sans serif o un serif muy específico y yo puedo dibujarla igual. Entonces viene siendo igual un proceso de lettering porque estoy dibujando la letra. Lo que no le conviene es el tipo de letra a utilizar. Entonces sí, el lettering es más bien un recurso del diseño gráfico. Entonces ahora, como ya decía ahorita, que está muy de moda y todo esto, hay muchos diseñadores que siempre ahora quieren poner el lettering en su trabajo de diseño. Pero no es necesario. O sea, no es necesario. Entonces ahí el diseñador tiene que preguntarse, ¿vale la pena de verdad ponerme a dibujar un tipo de letra para crear el título de una publicidad que voy a hacer o de un diseño X? ¿Vale la pena? Cuando hay tipografías que tienen las mismas características que me pueden funcionar y no tengo que utilizar el tiempo dibujando, digitalizando y un montón de cosas. Entonces ahí es que viene el tema de ser muy crítico y saber cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Claro. ¿Tú personalmente has hecho alguna tipografía o tienes una personal que has creado, no sé? No, una vez inicié una tipografía tipo display, o sea, una tipografía para utilizarse en grandes tamaños que estaba inspirada en el origami. Se llama Paper, por cierto. Entonces empecé a diseñarla, dibujé el abecedario de la A a la Z, dibujé los números y algunos signos, pero nunca terminé el proceso, puesto que diseñar una tipografía es un proceso que toma mucho tiempo. Sí, cuesta dinero. Y requiere bastante, porque no es solo diseñar de la A a la Z. Tú debes tomar en cuenta si lleva minúsculas, si lleva las mayúsculas, las tildes, todos los glifos, o sea, todas las características, todos los elementos, los números, los signos, todo. Procurar el mismo estilo. Exacto. Entonces, hay tipografías que tienen inclusive hasta 5,000 glifos. Sí. ¡Wow! Times New Roman seguro tienes. Porque tiene muchísimos. ¿Por qué? Porque inclusive hay tipografías que los diseñadores se esmeran tanto en ellas que las diseñan para diferentes idiomas. Entonces, claro, ya tiene todo el glifo, todos los diferentes tipos de adaptaciones para cualquier letra, cualquier sustituto. Exacto, cualquier idioma. Por ejemplo, si tú tienes una tipografía que han diseñado los glifos que son para español, sabemos que la tilde está hacia la derecha. Pero si tú vas a escribir en creol, algunas tildes están a la izquierda. Sí. Entonces ahí tú tienes que diseñar todos esos glifos para idiomas específicos y programar cada uno para que pueda funcionar. Entonces la tipografía, diseñar una tipografía puede tomar hasta años. O sea, que Paper viene siendo como tu proyecto personal, como que está ahí calladito y tú lo vas como trabajando hasta que un día diga, hoy aquí estoy. Sí, está por ahí. Pero sería muy bueno que salga. Entonces, claro. Sí, me he especializado más en, puedo hablarte de tipografía, la aplico en mi trabajo, puedo hacer una conferencia, ese tipo de cosas, pero no me he dedicado específicamente a diseñar tipografías. Como tal. Sí. Okay. Bueno, señores, pasemos ahora a una pausita y después de la pausa tendremos una demostración aquí de Maroba. Sí, bueno, y ahora tendremos un ejemplito, bueno, dos ejemplos de Maroba bien sencillito, que ya casi se nos va el tiempo. Vamos a hablar también un poco de santo tipo y hacerle la pregunta 11-20. Entonces, ahora le colocamos a Maroba para que Maroba haga su arte. Exacto. Y nos enseñe, profesora. Ok, alumno, muy bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una diferencia entre lo que es caligrafía, que es el arte de escribir, donde las letras se obtienen mediante la escritura, lo que cambia es la herramienta que se utiliza. Y vamos a hacer una letra mediante el proceso de lettering o dibujo de la misma. Vamos a hacerla. Dime una letra, Julio, cualquiera. Ay, mi madre.
Ok, yo voy a pensar en abecedario y me paro. A mí me gusta una que se llama Lemon Milk. Es como lindo. No, pero una una letra. De la A a la Z, una Yo voy a pensar letra. de la A a la Z y tú me vas a decir para y yo voy a decir la letra que me Ok, dale. Pero vamos a hacer la R de revolteo. Ah, R de Robert. O de Tiao. No, de Vamos a hacer la R. R. Ok, yo voy a hacer una R con un brush a modo caligráfico. O sea, solo con el trazo y el movimiento de la mano, yo voy a construir una R y luego la voy a hacer mediante el dibujo. Sí. Entonces, mediante la caligrafía, mi tipo de R. Aquí. Están dando mucho, Esto es una R caligráfica. Wow. ¿Sí? Porque solo con el gesto y la utilización de la herramienta, pues he obtenido así una R con contraste en los trazos. Ahora, si es lettering, es diferente. Porque en el lettering la letra se dibuja, entonces hay un proceso de boceto desde la parte más básica o esqueleto de la letra, tomando en cuenta las características de este tipo, que son letras cursivas, con contraste en el trazo. Y luego hay un proceso de dibujo del contorno o también de la doble línea. Entonces aquí se puede ver cómo yo estoy dibujando prácticamente el mismo tipo de R, solo que con una técnica diferente. Entonces la diferencia está en que la caligrafía yo la escribo Exacto. y el lettering yo lo dibujo. El lettering se dibuja Ujú. o se construye. Entonces aquí luego hay un proceso donde se utiliza la tinta. Este es el boceto. Ujú. Y luego con la tinta se redibuja todo el contorno. Y luego hay un proceso de relleno. El relleno puede ser variado, puede ser de modo plano. Por ejemplo, yo decido que esta parte va a ser plana aquí abajo. Plana significa en como rellenado entero. Exacto, un relleno con la pintura ahí, sin degradado ni nada, un color ahí. Por ejemplo, y aquí le voy a hacer una línea por el centro, por ejemplo. Entonces, ya este es un proceso de lettering. Y luego cuando todo el trabajo está bien seco, pues se procede a borrar el lápiz. todo el boceto, exacto, con el lápiz. Y ahí. Por tanto, el proceso de caligrafía, sin importar la herramienta que se utilice, es más rápido que hacer un proceso de lettering. Ahora bien, cuando manejas las técnicas y utilizando la creatividad, puedes utilizar la caligrafía como base para un trabajo de lettering en caso de que sea este tipo de letra que vayas a utilizar en un trabajo X o en una solicitud. Entonces, ahí está la Y es diferencia. prácticamente lo mismo, pero se ven totalmente diferentes. O sea, Exacto, a nivel de estilo de letra es lo mismo. exacto, eso es lo que quise Sí, decir. lo que cambia, exacto, es la técnica. Es la técnica. Uno se escribe, el otro se dibuja. Y ambos se trabajan con herramientas diferentes. Algunas herramientas te pueden funcionar para uno y para otro. Pero asimismo el lettering te abre un mundo de posibilidades. Puesto que ahorita me mencionaban el tema de los murales, por ejemplo. Si yo voy a hacer un mural donde voy a dibujar letras y por tanto es un mural ya un poco grande y esto, pues obligatoriamente tengo que hacer un dibujo de la letra. Porque Exacto, no- para medir, saber Exacto. bien cómo, claro. Tengo que medir, tengo que hacer el boceto primero aquí en papel, luego llevar el boceto a la pared, entonces luego empezar a dibujar las letras sobre la pared. A diferencia de, no tengo una herramienta caligráfica tan grande como para hacerlo en una pared. Entonces ya ahí sí hay un proceso de lettering. ¿Te ha pasado a veces que el cliente quiere algo específico y tú entiendes que eso no es lo que va? Entonces, Sí. ¿cómo tú manejas esa situación? Porque a veces uno sabe algo
Y es como, oye, eso no va con tu marca, eso no va con lo que tú quieres, pero tú quieres eso, ¿qué? O sea... Sí, me ha pasado. No, yo tranquilamente le explico. Explica. Varios diseños, mire, esto es esto. Sí, entonces le explico, mira, esto no te conviene, pero le doy las razones. Claro. No es solo no te conviene porque no te conviene. No, mira, este tipo de letra no te conviene porque esto comunica tal cosa y tú quieres comunicar otra. O no es tan legible como tú quisieras que fuese. O por la distancia en la que va a estar en relación a las personas que van a ver el trabajo, pues probablemente no salga muy bien. Entonces ya ahí vienen las recomendaciones. Yo creo que podemos pasar a nuestro 11-20. Bueno, sí. Tenemos 11 preguntas en 20 segundos. Ay, Dios mío. Entonces, digo yo, no sé, o sea que como, es bien fácil, pero tú tienes 20 segundos por pregunta. 20 segundos por pregunta. Sí, no es tan... No es tan Aquí que yo me voy a bloquear. ¿La tienes ahí? Sí. Bueno. Porque, sí, eso, y son preguntitas como bien fáciles, bien, tú vas a ver, son bien chéveres. Ok, ¿cuál es tu palabra favorita? Palabra favorita, amor. Amor. ¿Cuál es tu menos favorita? Odio. ¿Comida favorita? Hay muchas. ¿Cuál es tu hora favorita y menos favorita del día y por qué? Mi hora favorita son las 6 de la tarde, porque soy más productiva. No me pregunte por qué. Okay. Y la menos favorita es las 7 de la mañana, porque estoy durmiendo todavía. O sea, es complicado. ¿Tu canción favorita? I'm Like a Bird, De Nelly Furtado. de Nelly Furtado. Ok. ¿Qué sonido odias? El sonido de las empresas que... Ay... Ese sonido de las empresas grandes que cuando están construyendo algo que emiten sí, mucho ya. sonido, no sé cómo se llama ese sonido, pero ese sonido horrible. ¿Ciudad favorita? Madrid, Madrid. Si no hicieras lo que haces hoy en día, ¿qué hicieras? ¿Qué fueras? bailarina. Bailarina. Sí. Muy distante. ¿Cuál es tu película favorita? Son muchas. Tengo que decirte una. Tengo Sí. 20 segundos, me quedan como 10 segundos. Un top 3. No, es que son muchas, no te puedo decir Ah, una. está bien. Entonces viene la random ahora. Peor broma que le hicieron a un profesor. Que le hiciste a un profesor. Ay, no la puedo decir. No. Una vez estábamos en el liceo y el profesor había sido un ogro con nosotros y ese profesor andaba ese día en una moto. Ajá. Y fue una idea de, junto a otros compañeros, le quitaron la cosita del combustible Sí. y él no se pudo ir a tiempo. Ay, mi Eso madre. fue. Lo Nosotros siento. tuvimos una invitada que Lo siento. quemó un curso. Oh, wow. Ajá, tuvimos, ajá. Él lo dijo así, dije, bueno, yo quemé el Y curso. siguió hablando y los 20 segundos se Ay, vieron no. Y nosotros, mira. Le pegó una telaraña a una profesora, Qué bueno. le abría una sombrilla a los profesores mientras hablaba. Ajá. Qué fuerte. Bueno, Muy. Manu, háblanos un poco ya para terminar sobre Santo Tipo y esta necesidad de un grupito como ustedes, junto a sus profesores, Sí. de allá, de la maestría, de enaltecer lo que es la tipografía mediante una semana, un festival que trata solo de tipografía. Bueno, Santo Tipo es la semana tipográfica de Santo Domingo y surgió cuando yo estaba en Madrid. Wow. En ese entonces no tenía nombre. Ujú. Solo estaba hablando con mis profesores y les decía, ay, qué chulo sería poder hacer algo en Santo Domingo. Una Claro. plataforma donde tanto estudiantes como profesionales tengamos acceso a una plataforma, valga la redundancia, que nos dé información y nos eduque en cuanto a la tipografía en primera instancia. Y bueno, ahí surgió como, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, se quedó ahí, se quedó en el aire, pero siempre con la idea, ¿no? Y el sueño de que Claro. se pudiera realizar. Entonces pasó que luego de yo regresar de la maestría, pues empecé a trabajar de manera independiente con el Centro Cultural de España, aquí en Santo Domingo, como diseñadora y directora de arte. Y un día dije, ok, déjame hacerle la propuesta al director. Y así fue. Y nos dijeron, sí, vamos a aprobar el proyecto, vamos a darle nuestra ayuda para poder hacer lo posible. Y así fue. Y decidimos
En ese entonces no sabía que iba a ser una semana ni nada por el estilo. Dijimos, pero ¿qué tal? Vamos a hacer una semana. En principio estábamos muy nerviosos porque decíamos, va a funcionar, la gente le va a interesar, la gente va a ir. Y estábamos súper nerviosos, pero sí, fue un éxito. Claro, encontraron su segmento. Claro, sí. Pero mira, Yamila, eso es chulísimo. Yo te voy a llevar para allá. Mira, una cosa. Yo, por ejemplo, ellos tienen la dinámica de que hacen concursos porque no se paga. No, hasta el gratis. momento no se paga. Sí, es Chulísimo. ¿Y dónde lo Exacto. hacen? Entonces, en estos 2 años que lo hemos realizado han sido en el Centro Cultural de España en Santo Domingo, porque ellos han sido nuestros patrocinadores. Pero este año se sumaron algunas instituciones como la UAS, que nos dio su apoyo, y también Chabón nos dio su apoyo. O sea que esperamos que cada año otras instituciones quieran sumarse, porque todas las actividades que hacemos durante una semana, que van desde charlas, conferencias, cursos, talleres, masterclass, como este año que hicimos masterclass, son totalmente gratis. O sea, no cobramos absolutamente nada. Es un proyecto sin fines de lucro. Y hacemos el esfuerzo realmente para poder traer a los profesores, a mis 2 profesores de tipografía, que vienen desde España, y este año tuvimos un invitado desde México. O sea, tuvimos la oportunidad de traer a otro invitado internacional, y fue realmente muy chulo, aparte de los diseñadores dominicanos que nos han apoyado. Mencionan los diseñadores. Bueno, aquí hemos tenido un gran apoyo de los diseñadores dominicanos. Hemos tenido a Champola, a Hueso, a Rafa Miguel, a Hueso, a Magic Maya, eso en el área de las letras manuales. Hemos tenido a Norca Mezquita, a Pichón, a Poteleche, Angurria. Chulísimo. O sea, todos. Es como un reunion. Es como una chercha para todo el diseñador y todo el... Marisabel Tejada. O sea, que hemos tenido... Es como el Barbarella de los diseñadores. Exactamente. Es de que, llegó la semana. Y con Chava. Sí. No, y estamos muy agradecidos porque son diseñadores de aquí que tú dices, wow, son de los diseñadores de lo duro, de lo... que tienen, ¿sabes? Tienen su background y es genial que de verdad quieran ser parte del proyecto y que quieran dar su conocimiento así de manera desinteresada. Se puede decir que ustedes son los pioneros en tratar como tipografía específica para eventos, ¿sí? Podría decirse que sí. Pero internacionalmente ya existía, o sea... No, sí, claro. Por eso surgió la idea de, cónchale, en República Dominicana, en Santo Domingo, necesitamos un proyecto como este, donde se puedan obtener conocimientos y se puedan compartir también. Entonces, de verdad que ha sido algo muy gratificante. Bueno, sí. Pues con eso yo creo que podemos darte las gracias por venir aquí a Revoltear Live, a revoltear un poquito nuestras tipografías. Y nada, chicos, despedirnos en el día de hoy, recordarles que nos vemos mañana de 9 a 10 de la mañana por aquí, por el canal 54, por la emisora La Voz del Trópico y por nuestro YouTube Live. Así que nada, muchísimas gracias, Maravita, y nos vemos, chicos. Nos vemos.